Les voy a encargar una tarea. Ok, bueno, ustedes están trabajando hasta yo entiendo con una tecnología CMOS de 180 nanómetros, ¿correcto? Sí, Perfecto. Bien, vamos a simular 2 cosas, 3 cosas, ¿ok? Vamos quiero que diseñen primero una compuerta NAND de, 3 entradas. Y solo voy a trabajar de momento con estas 2 variaciones. A ver, déjame ver. Bien, vamos a trabajar solo, en esta tarea, variaciones intraday independientes y vamos a trabajar variaciones, intraday correlacionadas, ¿ok? Para este ejemplo particular, vamos a considerar variaciones intraday correlacionadas. Como los dispositivos van a estar dentro de la misma compuerta, la correlación es uno, ¿ok? Bien, entonces, para intraday independientes, ¿ok? Vamos a considerar directamente para esa tarea variaciones en el voltaje umbral. En el voltaje umbral, independientes y que tengan una variación del 30%. Es decir, el 30% del voltaje umbral es sus 3 sigmas, más 3 sigmas, y el 30% del voltaje umbral es su menos 3 sigmas, ¿correcto? Y para el VTH quiero que sean intraday independientes. Bien, el segundo, el segundo parámetro van a ser variaciones ahora intraday, de las no sistemáticas, pero solo las correlacionadas. En nuestro caso, en esta tarea específico, la correlación es uno, y eso vamos a considerarlo para la longitud de canal, solo para la longitud de canal. Y voy a ponerle una variación que a la longitud de canal, una grande para poder ver cosas, una variación de un 20%. Es un poco alta, no es realista, normalmente es menor, pero para poder observar bien nosotros vamos a poner una variación de 20%. Bien, ¿qué es lo que quiero que obtengan? Bueno, esto tienen que ustedes construir el archivo de simulación, agregarle las instrucciones para que haga el Gauss, agregarle la simulación, los datos para las 3 sigmas y sigmas, ¿ok? Si ustedes van a mi libro, en el apéndice hay un archivo ejemplo, paso a paso de cómo hacer. Quiere decir que ustedes de ahí tienen que tomar básicamente solo la parte estadística, ¿ok? Si alguien tiene el libro por ahí, si quieren les puedo decir algo más, aunque creo que no traje mi disco duro del libro. No, no lo traje el disco duro. Pero bueno, ahí está, en el apéndice, ¿ok? Bien.
¿Qué es lo que quiero que obtengan? De la NAND quiero que me obtengan, obviamente, eh, e el voltaje de salida de la compuerta NAND en una función que sea una función del tiempo. Y quiero que hagan más o menos unas 500 simulaciones Monte Carlo. Monte Carlo les voy a poner 500. Básicamente lo que quiero es que me midan el tiempo de propagación alto a bajo y luego también de bajo a alto de la compuerta NAND de 3 entradas. ¿Ok? Que lo midan, y primero que me pongan primero, como resultado quiero quiero, las curvas en función del tiempo, y también quiero que obtengan las, la función normal. La función normal, pues ahí vamos a tener, cuánto vale la media, y cuánto vale 3 sigmas, y cuánto vale más 3 sigmas, y cuánto vale menos 3 sigmas. Esto es para vamos a medir siempre, como les digo, el TPHL. Los 2 TPHL y el TPLH. Luego también quiero que obtengan, para esta misma compuerta NAND de 3 entradas, la gráfica de la corriente subumbral, eh, en función de, ¿cómo se llama?, de la corriente subumbral, igual, en función del tiempo, y también su distribución normal. O sea, es decir, su más 3 sigmas y menos 3 sigmas. ¿Ok? Más o menos. Bien, esto es ¿ok? Ahí lo que ustedes tienen que hacer en el archivo es definir correctamente las variables aleatorias para el BTH y definir correctamente las variables aleatorias para el L. ¿No? Bien, ¿preguntas? ¿Se entendió todo? Sí, creo que sí. Bien, ok, entonces la L. Recuerden que la L es totalmente correlacionada. Puede decir que solo necesitan una variable aleatoria para todo el documento, para toda la netlist. En cambio, recuerden que el voltaje umbral es una variable totalmente independiente. Quiere decir que necesitas una variable aleatoria distinta para cada dispositivo. ¿Ok? Muy bien, estamos ya, pues eso que estamos aquí para la próxima clase, ¿no? Pues para la próxima semana, ¿no? Bien, vamos a ver qué más hacemos hoy. Le voy a explicar un poquito esto que vimos en la última clase, ¿no? Sobre las variaciones intraday correlacionadas. A ver, entonces, ¿esto cómo funciona? Vamos a ver. Esto es así, a ver. Les decía, voy a poner mi puntero. ¿Por qué no me sirve este? Es que este no me deja. Puntero láser. Ahí está. Entonces, cuando los dispositivos están más cerca, están más correlacionados. Por ejemplo, como en esta curva. Cuando los dispositivos están más lejos, están menos correlacionados. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, este G1. Esta es la distribución, digamos, del ancho de canal en G1 aquí. Esta es la distribución del ancho del canal en G2.
Se supone que si hablamos del anticanal, pues esta distribución G2 es exactamente igual a la distribución G1. Entonces, si, por ejemplo, digamos, un dispositivo que se fabrique tiene este valor en este lado, ustedes, que les dije en la clase anterior, ustedes pueden trazar una línea vertical. Y el dispositivo, ¿cómo se llama? En D2, en G2, podría tener todos los valores que están en esa línea vertical, desde el de abajo, arriba y medio, hasta el de arriba. ¿Ok? Eso, o sea, las variaciones son, son más cercanas entre ellas. ¿Ok? En cambio, si los dispositivos están más lejanos, se aproximan un poquito más a lo que sería una variación totalmente aleatoria. Y si ustedes pueden ver aquí, para un punto en G1, pues, tienen una gran gama de valores del otro lado, del parámetro en la otra compuerta, ¿no? Esto lo vimos aquí también, este mapa, ¿no? Aquí están correlacionadas, que vemos aquí, por ejemplo, un valor como el 0, alrededor del 0.1, que es alrededor del valor medio, pues lo pueden encontrar, ¿qué cosa? En este lado. Eso, bueno, los valores están como, si los pueden ver, están como agrupados. Los más claros por acá, a medida que los verdes se hacen más fuertecitos, van aquí, van aquí, van aquí, y aquí. Quiere decir que cuanto más lejos de este, pues fíjense que pasamos esa es la diferencia, el desplazamiento del valor de los parámetros. En este caso se usó como ejemplo el voltaje umbral. Cuanto más cerca, pues se parecen más. Fíjense que la diferencia, aquí por ejemplo, la diferencia entre colores no es tan grande. Aquí también no es tan grande. En este grupo es grande. Aquí arriba todos son oscuros, tienden a ser más oscuros, pero todos se oscurecen. Pero en cambio acá arriba tienen oscuros contra muy claros. O sea que hay mayor diferenciación entre ellos. ¿Ok? Así es como se interpretan las intraday correlacionadas. Bien. Se han propuesto muchos modelos para ¿cómo se llama? Tener en cuenta. Uno de los más que más se comenta en la literatura se conoce como este modelo de correlación espacial, que aquí le llaman exponencial. Ujú. Por ejemplo, aquí pueden ver, esta es una compuerta en esta posición, y acá tienes otra compuerta en otra posición. Esta es la posición I, y esta de aquí es la posición J, ¿no? Y ρ entre x y xj se puede expresar de esta forma. Es el exponente, que es igual a dij, es decir, tienen que calcular esta distancia entre estos dos, dividido por cd. cd es un parámetro bastante extraño, pero que ya lo verán que es muy directo de, ¿cómo se llama?, de calcular. xy y xj representan al parámetro x, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, estamos analizando el ancho de canal. Es el ancho de canal en la posición I y el ancho de canal en la posición J. ¿Ok? ¿Qué más? De IJ ya les dije que la diferencia de la distancia que separa a los dos dispositivos bajo análisis. Es un parámetro muy interesante que se utiliza básicamente para modular la razón de cambio de la correlación entre dispositivos con respecto a la distancia de IJ. Un concepto raro, pero mayor profundidad lo pueden encontrar en esta referencia 55 ese debe ser un artículo. Si alguien quiere el artículo, yo se los puedo proveer. La referencia, claro. Aquí está. De todas maneras, iremos viendo un poquito más el valor de CD. ¿Ok? Aquí. Bien. Esa es mi ecuación general, la que ya vimos anteriormente. Y esta misma ecuación la podemos usar tanto para las variaciones die to die como para las variaciones dentro
del dado, que es este de abajo. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Si mal no recuerdo, CD, mira, este CD tiene que ver con el ancho del dado, ¿ok? Con este ancho que tiene el dado. En mi libro pueden encontrar más detalles acerca de CD. ¿Qué más? Aquí tenemos. Fíjense que en general la ecuación es lo mismo, lo único que cambia es aquí. Algo, eh, se agrega aquí, antes de aquí, una cosa que se llama D2D y KWID para el parámetro. Y el CD, se utiliza un CD para el die to die y se utiliza un CD para dentro de la oblea. Ya iremos viendo un poquito más qué significan esos parámetros. Por ahí deben estar descritos. Ok. Esos dos, este parámetro, son constantes que establecen el porcentaje que se le va a asignar a interdie o a intradie de correlación. Por ejemplo, aquí ustedes podrían poner 0.8 y aquí le podrían poner 0.2, por ejemplo. Quiere decir que el parámetro, el ancho, en la relación, ¿cómo se llama?, de interdie, tiene un 80% de variación y en intradie solo tiene un 20%. O le pueden asociar un 0.6, un 0.4, o sea, diferentes porcentajes, y eso lo hacemos de acuerdo, ¿qué? De acuerdo a la tecnología, obviamente, ¿no? Ujú. Ok. Aquí eso de abajo, a ver, déjeme ver qué es esto que puse aquí abajo. Mm, mm. Dense un momento. Bueno, pues ese es KD2D, es el porcentaje que les digo die to die, y este es el porcentaje. ¿No? Si ven, aquí abajo, este numerador, ese denominador y este denominador son idénticos. ¿Ya? Ok. Entonces, quiere decir que aquí está toda la variación abajo, es toda la variación que está correlacionada. Si recuerdan que también les dije que en die to die, según la posición de la oblea, puede estar correlacionada, digamos, el parámetro, el ancho. El ancho en una posición, en un dado, tiene el mismo valor para todos los transistores y dispositivos en ese lado, en die to die. Pero si yo me voy a otro dado, va a tener otro ancho. Pero todos los dispositivos en ese otro lado van a tener exactamente el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Pero también va a depender de la posición, ¿ok? O sea, si un dado está más cerca del otro, pues se van a aparecer más. A medida que el dado se aleje, pues se van a aparecer menos. ¿Ok? Y eso lo explicamos en la parte de interdie. ¿Ok? Entonces, aquí está toda la variación. Cuando es die to die, aquí arriba tenemos el porcentaje de variación, la varianza, que es este interdie. Y aquí tienen el porcentaje de varianza, que es solo W y D es intradie, y la C indica correlación. Acá está correlación, correlación. Y aquí tienen aquí tienen toda la variación y toda la variación. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Aquí ya les dije, aquí pongo más cositas, creo. Este parámetro que está aquí, que es ese de arriba, es el componente intradie. Este es pues, el correlacionado. Y este es el de relación, este es el de correlación pura. ¿Okay? En general, la correlación finalmente que estamos viendo aquí siempre va a ser igual a la correlación tanto de la interdie como de la intradie, la correlación, ¿no? Es decir, la correlación total de un parámetro es 1, en otras palabras. Bien. ¿Cómo hacemos el cómputo primero? Estamos ahí haciendo ejemplitos. Bueno, ahorita esto que ven aquí lo estoy poniendo de forma general. Luego, más adelante, les voy a dar un ejercicio numérico acerca de esto.
un ejercicio cualitativo. Ahora estamos viéndolo todo de forma general. Aquí, lo que necesitan es hacer a cómputo la distancia. Por ejemplo, aquí tienes un chip. Aquí, este es el circuito, ¿no? Esta es la distancia un sentido y esta es la distancia en otro sentido. Pues, ¿cómo pueden calcular la distancia entre uno y otro? Ah, pues ya saben, ¿no? Pues, básicamente necesitan saber las coordenadas de aquí y las coordenadas de aquí, ¿no? Y hacen sus restas en X y hacen sus restas en Y al cuadrado. Y así calculan las distancias. Y esto lo pueden hacer para todos los dispositivos, para entre este y este, entre este y este y entre este y este. ¿Ok? Básicamente, si yo tengo las coordenadas entre dos dispositivos, yo puedo saber fácilmente la distancia que los separa. Ok. Y aquí tienen más o menos cómo se van a comportar las diferentes variaciones que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí, mira, aquí esta es la variación correlacionada interdie. ¿Cómo? Recuerden que esta va a tener un valor fijo. ¿Para qué? Para todos los parámetros en ese dispositivo. Va a tener un valor fijo de correlación. ¿Ok? Y ya luego tenemos la variación intradie. Entonces podemos ver que, fíjese que esta es la separación de IJ. Fíjese que a medida que el DIJ nos, el DIJ se reduzca, fíjense que la correlación, de acuerdo al modelo de la ecuación previa, de esta forma exponencial, se aproxima a 1. Pero, pues, nunca hay parámetros que nunca la correlación es 1. ¿Por qué no es 1? ¿Por qué? Porque existe también una variación puramente aleatoria. Y por eso no puede ser 1. Si el parámetro me dice la tecnología que tiene que no tiene componente de variación aleatoria, pues sí podría llegar a 1. Pero en general, los parámetros no necesariamente tienen una correlación 1 ideal. ¿Ok? Por ejemplo, los parámetros que nos intervienen aquí, ya les dije, básicamente es el problema de RDF. Este RDF principalmente afectó a las tecnologías CMOS más avanzadas, ya las últimas tecnologías CMOS. Luego, cuando se pasa a FinFETs, el RDF se controla bastante, deja de ser importante. Sin embargo, en FinFETs el problema estuvo con la variación de la función trabajo y con LER. Este es LER que les dije, Line Edge Roughness. ¿Ok? Muy bien. Algo interesante que no vamos a entrar en este trabajo, no vamos a entrar nosotros, pero que sí se los quería comentar. Nosotros estamos hablando siempre de algo que se llama correlación espacial, es decir, la dependencia de la correlación según la distancia que separa a los dispositivos o a las compuertas, como quieran verlo, ¿no? Pero también existe especialmente en ciertos diseños analógicos, no en todos, pero en ciertos muy, muy específicos, les interesa un concepto que se llama correlación paramétrica. Y muchas veces la correlación paramétrica tiene que ver, a ver, ¿cómo sería? Con la forma como se extraen los datos, las medidas, o con la forma como se modelan las variaciones. Es decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, que el voltaje umbral. A ver si aquí hay un. A ver si leo lo que dice aquí. Dice aquí, es la dependencia que existe en dos parámetros. Dice que si el valor nominal del espesor de óxido aumenta el valor del voltaje umbral. Ok, aquí, por ejemplo, ¿qué me dices? Si el valor nominal,
¿ok? Del espesor de óxido aumenta, pues también, como consecuencia, me aumenta el valor de cosa del voltaje umbral. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que el óxido es el efecto campo que hacemos sobre la corriente del canal. Entonces, si yo tengo dos variables aleatorias para modelar esto, por un lado tengo una variable aleatoria o un modelo para cómo varía el espesor de óxido, un modelo. Y por acá tengo otra variable aleatoria para cómo varía, o un modelo, variable o modelo, cómo varía el voltaje umbral. Entonces, si yo hago este modelo y este modelo en forma independiente, me van a dar dos valores independientes de acuerdo a su modelo. Pero aquí esta frase me está diciendo que sí tienen algún tipo de correlación entre ellos, que si este aumenta, el otro aumenta, que si este disminuye, el otro disminuye. Es, tienen un tipo de correlación paramétrica que depende, ahí básicamente indica que dependen de su funcionamiento. O muchas veces también puede depender de cómo se extraen los datos para modelar las variaciones del proceso. ¿Ok? Esto es poco utilizado. Sí, por ahí debo tener un artículo, el título de un artículo para esto. ¿Tienen interés? Pues me dicen. Creo que son los que lo trabajaron más, una gente, creo, de IMEX, de Bélgica, algo así. Trabajaron mucho esto. Ok, aquí vemos, algo de esto ya hemos visto. A ver, déjenme ver qué tenemos aquí. Vamos a ver ahora el impacto de las variaciones cómo nos afectan las variaciones. Algo de esto yo les he pedido para la tarea, que me tienen que construir, por ejemplo, primero tienen que darme formas de onda en función del tiempo. 2, construir histogramas. 3, construir, ¿qué cosa? Construir la distribución normal, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué les puedo decir de esto? Voltaje umbral. Ok. Por ejemplo, este es el histograma que ya lo hemos visto muchas veces. Bueno, no muchas veces, se les he comentado un par de veces, creo. Aquí, alrededor de aquí, por ejemplo, pueden ver que alrededor de por aquí, pues está la media, ¿no? Porque la mayor parte de datos son alrededor de la media. ¿Qué más podemos ver? Esto me dice que, por ejemplo, para esa barrita, que este valor específico de aquí, muy verticalmente, hay alrededor de 55 dispositivos fabricados que tienen ese valor de voltaje umbral. Algunos tienen un valor menor, por ejemplo, es esta barrita. Aquí es voltaje umbral, acá es alrededor de 0.5, aquí por ejemplo 0.4. Me dicen que voltajes umbrales con un valor de 0.4, pues hay alrededor de 10 dispositivos con ese valor. Tanto voltajes umbrales menores de este lado izquierdo, como voltajes umbrales mayores del lado derecho, ¿no? Entonces, este es un histograma donde me cuenta el número de casos para cada determinado valor de voltaje, ¿no? Recuerdan que en el caso anterior también esto lo vimos en función de la barra, casi siempre es un rango, ¿no? Bien, esto se puede convertir ¿cómo se llama? Aquí donde hace la frecuencia o cuentan a una función PDF como la tienen en la parte inferior, que es esta línea continua, la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esto se puede convertir a esto y creo que se los expliqué en la clase anterior cómo hacer esa conversión. Es muy sencilla y ahí ustedes ya tienen los pasos para que en la tarea lo puedan realizar. Okay. Aquí vemos cómo las variaciones de proceso impactan el voltaje umbral. ¿Ok? ¿Qué más me impactan? Una forma es de verlo a nivel de voltaje umbral, pero también lo podemos ver a un nivel más alto, a nivel de corriente, por ejemplo. Aquí tienen, por ejemplo, sencillito, 1, 2, 3, 4, 4 dispositivos fabricados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tienen? Es que la longitud de canal, es diferente a la longitud de canal de este y de este. ¿Y qué más encontramos que los dispositivos fabricados? Este me provee 121 microamperios. Este es por ancho de canal, el micrómetro. Aquí este me produce 115.
y este me da 124 y este me da 118. Entonces pueden ver que la corriente va a cambiar según la corriente que me da cada dispositivo, va a ser diferente. Esto es el impacto de las variaciones de proceso. Primero lo hemos visto en el voltaje umbral, aquí ahora lo están viendo en la corriente, finalmente, del dispositivo. Y luego, aquí lo pueden ver, el impacto ya, hemos visto voltaje umbral, hemos visto corriente, y ahora vamos a ver en la performance. Un variable de performance o de rendimiento es el retardo. ¿Ok? Aquí tienen esto, por ejemplo, este inversor, se hace esa transición y se obtiene aquí el histograma. Una simulación Monte Carlo. Lo podemos hacer simulado con una simulación Monte Carlo, o este histograma puede ser el resultado también de medidas realizadas en chips fabricados. ¿Ok? Finalmente esa es la idea. ¿Qué obtenemos aquí que esta simulación Monte Carlo? Es de la transición y fíjese aquí creo que se hicieron unas 500 simulaciones de Monte Carlo, variando, y variando solo el voltaje umbral, creo que se hizo. Entonces, pueden ver que el TPHL aquí varía desde este valor hasta ese valor. Al centro debe haber seguramente el valor medio. Si hacemos de esto las cuentas, este sería el histograma. Y aproximadamente este sería, ¿qué cosa? El PDF, que está aquí, la línea continua. Entonces ya vimos las diferentes impactos de variaciones de proceso, ¿no? BTH, primero a nivel del parámetro básico. Segundo, en la corriente de un dispositivo. Y tercero, hemos pasado en el rendimiento de una compuerta. Esta gráfica es muy interesante y es una gráfica que muestra cómo las variaciones del proceso afectan de forma seria a las tecnologías modernas. ¿Qué podemos ver aquí? Un momentito. Algunas de esas creo que ya se las presenté, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí, la anterior, creo que sí, ya nos la había presentado antes, doctor. ¿Esta ya se las presenté todavía? No, esta de frequency and leakage, no, la anterior. Ajá. Vamos, ahí me van diciendo ustedes. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos en este eje Y la frecuencia normalizada. Y en el eje de las X tenemos el leakage normalizado. ¿Ok? El leakage básicamente que se ha normalizado aquí es la corriente subumbral, básicamente. Bien. ¿Cómo se normalizan? Aquí está abajo cómo se ha hecho la normalización para esta gráfica. Se ha normalizado con respecto a los valores mínimos. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que este sería, digamos, la compuerta, o no, la compuerta, ¿sí? Que tiene el menor valor y acá arriba es la que tiene el mayor valor. Este es en cuanto a frecuencia. Esta es la compuerta que tiene, o el compuerta o chip, como quieran verlos igual, la que tiene menor valor, aquí es el que tiene mayor valor en cuanto al leakage. Aquí el leakage, primero, lo que pueden observar es que en general el leakage no tiene una distribución normal. ¿Ok? El leakage, por las ecuaciones como modelan la corriente subumbral, si ustedes recuerdan, en la corriente subumbral aparecen exponentes para modelar analíticamente la corriente subumbral. Esto hace que tengan un comportamiento más exponencial, también en las variaciones. Ya. ¿Qué observamos aquí? Obviamente cada círculo podríamos interpretarlo como cada compuerta fabricada, o si ustedes quieren, cada chip fabricado. Entonces podemos ver que en cuanto a frecuencia, podemos ver que la frecuencia, el que tiene desde el menor valor hasta el mayor valor, hay una diferencia de 30%. ¿Ok? Esa es la variación que tiene en cuanto a frecuencia. Aquí, en cuanto a leakage, fíjense, entre el menor valor y el mayor valor hay una diferencia aproximada de 25x. Menos, más, menos por ahí. ¿Ok?
Y lo cual quiere decir que debido a ese comportamiento exponencial del leakage, la variación de procesos tiene un impacto muy fuerte en esta variable de rendimiento. ¿Ok? Y eso es muy importante. Porque es muy importante. Esto es importante, el leakage en todo es importante, pero interesa mucho a todas las aplicaciones portables, obviamente. Porque cuando el dispositivo aparentemente no está operando, pues se está incluso no trabajando, está consumiendo la energía de la batería. Entonces, esto es importante, por eso hay que modelar adecuadamente la corriente subumbral y analizarla correctamente, sobre todo cuando las implicaciones sean de más bajo consumo de potencia. Aquí creo que eso también ya se los había dado. Aquí actualmente hay primero, cada vez que se escala la tecnología, siempre se tiende a también el BDD reducirlo. Pero incluso cuando se trabaja con una tecnología, entre una de las muchas técnicas que se utiliza para bajar el consumo de potencia es reducir el BDD de ciertos módulos del circuito. Y aquí lo pueden ver cuál es el impacto de reducir el BDD. Entonces 1.2 correspondería a ese de aquí. Si bajamos el BDD, aquí de forma notable, pueden ver que esta sería su función. Y podemos ver, la variación aumenta notablemente cuando se baja el BDD con respecto al valor más alto. ¿Ok? Aquí es 15% en la parte de BDD 1.2 y aquí es 45% que nos trabaja a un menor valor. Básicamente el yield se degrada con la reducción ¿cómo se llama? De la fuente de alimentación. Bien, aquí vamos a ver un poquito más de yield de forma general que quisiera. Entonces, si ya les mostré esto, creo que algo les mostré de esto, pero creo que le he agregado más cosas. A ver, esta creo que no se las debo haber mostrado, ¿no? Esta debe ser nueva. Sí, Creo es que de nueva. esta les conversé algo adicional, pero aquí ya les he agregado un slide adicional, ¿ok? A ver, yield. Esta es una definición más formal. Se refiere al porcentaje total de circuitos fabricados, dividido entre los circuitos buenos. ¿Ok? Y creo que está mal, eso es al revés, ¿no? Es el porcentaje de circuitos buenos dividido entre el porcentaje de circuitos fabricados, ¿ok? Bien, vamos a ver qué podemos tener. ¿Por qué el yield puede ser impactado? Primero, como consecuencia de las variaciones de proceso, los chips pueden tener fallas funcionales. Es decir, que es lo más grave, es cuando ya falla totalmente el circuito, hace mal sus unos y ceros, hace mal sus funciones. Esto es lo que me reduce el yield de un circuito integrado, aquí en este caso. En cuanto, para este caso, de variaciones de proceso. Estamos hablando de variaciones de proceso, ¿no? Bien, ¿qué más? Las variaciones de proceso, ¿cómo pueden impactar? Puedo tener fallas, timing failures, fallas temporales, es decir, que los retardos que deseo no se cumplen, sino que tener mayores retardos. Si ciertos circuitos si ciertos caminos lógicos tienen más retardos que otros, pues puedo tener fallas de timing que me afectan el yield. ¿Qué más podemos tener que me afecte el yield? Debido a variaciones de proceso todo el tiempo, hablando de ellos, puedo tener fallas de leakage. Eso puede ser fallas de leakage. Leakage es el ejemplo anterior que hemos visto de la corriente subumbral. ¿Qué más podemos tener? Violaciones térmicas. Si tenemos fallas de leakage, podemos tener violaciones térmicas en el circuito. Violaciones térmicas, ¿qué significa? Que el circuito se esté calentando más de lo normal. Siempre es malo que un circuito se cancele, que se caliente más de lo que está previsto por una gran cantidad de cosas que pueden ocurrir y que pueden degradar su funcionamiento.
¿Qué más tenemos? Tenemos un problema que le llaman también binning yield loss. Los circuitos siempre cuando se fabrican se tienden a hacer pruebas para intentar cubrir los más rápidos de los más lentos, ¿ok? Pero cuando están presentes muchos de estos anteriores, cuando agrupo los circuitos, muchos de esos circuitos buenos los tengo que desechar, ¿ok? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos decir, miren, aquí en la frecuencia normal, en la frecuencia. ¿Aquí qué tengo? Que tengo que aquí arriba, estos circuitos son los más rápidos acá arriba, son los más rápidos. Y imaginen si los procesadores que desarrolla Apple o Intel, pues les conviene tener procesadores más rápidos porque eso los van a vender más caros. Bueno, sin embargo, ¿qué vemos? Que los más rápidos, si hacemos una línea recta, por aquí, son los que pueden tener también mayor consumo de potencia, algunos de ellos, en cuanto a leakage. Lo cual, pues, por un lado, es bueno que tenga, ¿cómo se llama? Una frecuencia alta, pero por otro lado, es malo que tenga un excesivo consumo de potencia de fugas. Entonces, cuando quiero agrupar estos rápidos, pues algunos de estos los voy a perder, o de estos los voy a perder, ¿ok? Los cuales, en primera instancia, me convenían porque tenían una velocidad mucho más alta que otros. Aquí esta figura, por ejemplo, que lo pueden ver, ¿no? Esta figura que tienen el retardo de diferentes paths lógicos. Aquí tienen la densidad de probabilidad en este eje. Es decir, y fíjate que esta línea vertical va a ser el límite de especificación de velocidad. Si ese es mi límite de especificación de velocidad, todo lo que está a la izquierda es aceptado. Todo lo que está a la derecha de esta línea vertical se rechaza todo esto. ¿Ok? Aquí podríamos ver que el yield es, en este caso, 0.85. Este es un caso extremo que les he puesto. Obviamente, un yield 0.85, pues ningún fabricante lo va a aceptar, ¿no? Va a querer poner más circuitos ahí para poderlos vender. Bien, creo que sí, definitivamente ya se los expliqué en función del dinero. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Análisis de esquinas. Esto yo creo que también vimos algunas cosas. Ustedes me van diciendo hasta dónde vimos. Esto creo que ya lo vimos. Esto, si mal no recuerdo, también. Eso también. Esto, ¿esto lo vimos o no? No, esto no lo hemos visto. Muy bien. Hasta aquí sí, ¿verdad? ¿Vimos hasta ahí o no? Yo no recuerdo esa diapositiva, doctor. Sí, yo tampoco. O sea, voy a grabar esta para ustedes. Ahí vamos, miren. Veamos primero esta, porque esta se deriva básicamente de esta, ¿no? Ok. Este es el espacio global de, ¿cómo se llama? Le podemos decir de diseño, de espacio global de diseño. Aquí en este caso vamos a poner los NMOS de este lado y aquí vamos a poner los transistores PMOS. ¿Ok? Esperemos un ratito que necesito respirar mejor. Espera un momento, vuelvo con ustedes. Ok.
Ok, ahí, volvemos. Un par de minutos hace efecto y puedo respirar mejor. Bien, este es el espacio de diseño entonces. Veamos, en esta esquina, aquí, tienen los transistores NMOS, los más lentos, y aquí tienen ¿qué cosa? Los más rápidos. No, perdón. Slow. Es, digamos que la primera S es para el N y la segunda S es para el B. Slow. Este punto corresponde, pues, donde tanto el NMOS como el BMOS son los más lentos, obviamente. Bien, bien. Este punto de acá arriba corresponde ¿a qué? Cuando ambos son los más rápidos. Fíjese que slow está de este lado, fast de aquí, fast acá. ¿Y cómo lo pueden interpretar el PMOS slow? Pues PMOS slow es el que tiene menos corriente. Y la corriente aquí hacia arriba aumenta. Aquí también lo podrían ver de la misma forma. Este de acá tiene menos corriente y el de la derecha tiene más corriente, ¿no? Pero bien. Ahora, este nodo de que está aquí es cuando es SF. El N es slow y el P es fast. Aquí es cuando es F y es S. ¿Ok? Bien. Este punto que está aquí es el TT. Es el valor típico del NMOS y este es el valor típico del PMOS. ¿Ok? Entonces, este es muy interesante porque me da todo el espacio global de diseño en cuanto a variaciones de proceso, ¿no? No estoy mezclando ninguna otra una variación. Pero es interesante tomar en cuenta lo que dice el texto de la parte inferior, ¿no? En general, lo que me quiere decir esto, que este espacio de diseño que yo tengo es demasiado amplio, es demasiado grande, ¿no? Y el problema, aquí, por ejemplo, en estos parámetros, ¿qué es lo que no se toma en cuenta? Cuando no se toman en cuenta las correlaciones que ustedes que ya han visto previamente, no se toman en cuenta las correlaciones. Pues, por lo tanto, si diseñamos exactamente con estos parámetros, es muy pesimista, y nos pueden llevar a algunos problemas que se llaman overdesign. ¿Ok? Overdesign, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, nos puede llevar para cumplir unas especificaciones, tengo que hacer más grandes los dispositivos y las compuertas de lo que realmente deberían ser. Y sí, eso se llama overdesign. Overdesign implica que voy a utilizar más, mi dado va a ser más grande, más costoso, y va a consumir más consumo de potencia. ¿Ok? Overdesign se llama eso. ¿Qué más tenemos? Esto de aquí. Si ustedes ven, esto se parece bastante al anterior, ¿no? A esto. Aquí, si ustedes ponen, lo redondean, aquí. Y esto es lo que ustedes tienen aquí. ¿Ok? Bien. ¿Aquí qué me dice? En las viejas tecnologías, antes, por ejemplo, hablando de una longitud, tecnologías de 500 nanómetros quizás tecnologías de 300 nanómetros, ¿qué me decía este? Por ejemplo, este círculo interior en gris, ¿ok? Ese círculo interior en gris, esto es lo que me da, ¿qué cosa? Es el parámetro, el espacio de diseño pesimista que teníamos antes, de las esquinas. Estas son las esquinas. Adelante. Esto ocurría uno en 300 nanómetros. Bien, cuando le agregábamos de alguna forma, las variaciones locales, estas las variaciones locales, ahí entendiendo en este ejemplo particular por las variaciones totalmente aleatorias, el espacio de variación crecía aquí, como lo pueden ver aquí, ese de aquí, este círculo descontinuo exterior. ¿Ok? ¿Qué pasaron cuando las tecnologías siguieron escalando hacia abajo? Se fueron reduciendo en tamaños. Ahora, el gris es este. ¿Estamos de acuerdo? Este círculo en gris son las variaciones de esquina, el corner. Y
ese círculo discontinuo exterior, ¿qué es? Círculo discontinuo exterior es cuando se le agrega el impacto de las variaciones locales intraday. Entonces, aquí que podemos ver que la aportación de las variaciones intraday viene a ser muy importante. Y si la centramos en un punto, aquí por ejemplo en particular, si yo en este punto, este corner, utilizo los valores del corner, y en ese punto le introduzco las variaciones intraday que tenemos, que se amplía a este círculo de aquí. Y si lo hacemos aquí, nos va a dar un círculo similar a este aquí. Entonces, y los podemos unir también y me da igual esta curva. ¿Okay? Vemos que el impacto de las variaciones totalmente aleatorias pues está aumentando de forma notable que las variaciones totales, ¿no? Y las variaciones anteriores, las variaciones con el modelo de esquinas, que en el modelo de esquinas se les consideraba también como variaciones globales. Bien, ahora, ¿qué está ocurriendo en las tecnologías actuales avanzadas de FinFETs? De 7 nanómetros, de 14 nanómetros, ahora tenemos 7 nanómetros, 5 nanómetros, ya estamos trabajando. Esto ha cambiado notablemente. Este círculo de aquí, exterior, se ha hecho así, mucho más grande. Las variaciones intraday locales se han vuelto más importantes que las variaciones que me modelaban las corners. Por lo tanto, las tecnologías actuales tenemos que considerar una mejor, ¿cómo se llama? Unos mejores modelos de las variaciones en general. ¿Ok? Y esto puede variar con qué Foundry trabajen, ¿no? Las Foundry son los fabricantes, actualmente ya les dan modelos incluso de intraday aleatoria y les dan modelos de correlación espacial, especiales. ¿Ok? Entonces tienen que tomar en cuenta eso para sus diseños. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Aquí es un ejemplo, fíjense, sencillito, que me pasó alguien de la industria. Me dijo, Víctor, este es un problema que tuvimos, fíjate. Y el problema que tuvieron simplemente no pasaba a fabricación porque no cumplían las especificaciones. ¿Ok? Cuando se... Entonces, el problema es que si un chico ustedes se tarda mucho en su fabricación, quiere decir que tarda más de lo normal en llegar al mercado. Cada día que tarde más en llegar al mercado son pérdidas enormes para las compañías. Es algo que no les conviene. Entonces, bueno, tienen que desde antes tomarlas en cuenta correctamente. Vamos a ver, déjenme ver este ejemplito de qué es. Déjenme ver. Ahorita les digo. Ya, a ver si me acuerdo. Voy a ponerme mis lentes, perdón. Por ejemplo, aquí vamos a ver, cuando se habla de esquinas de diseño, para los chips que se diseñan realmente en la industria, casi siempre se habla de diseño, se llama de diseño de PVT, como está aquí, PVT, donde la P es el proceso que varía, la V es el VDD que varía, ya saben, el VDD no es una variable, no es durante el funcionamiento, el VDD varía, y T es la temperatura, que también durante el funcionamiento de los chips la temperatura varía. ¿Ok? Y ustedes tienen que garantizar que su diseño funcione para las condiciones extremas de PVT. Y esto ha sido lo tradicional con lo que ha trabajado la industria, estos diseños de esquinas. Entonces, veamos el NMOS. Este es el rango de variación que pueden tener el voltaje umbral de los NMOS. Este es el rango que pueden tener. Para este ejemplo, el voltaje umbral, el VDD puede variar en este rango. Debido a que varía el VDD, el VDD varía por varias cosas. Unas cosas que se llama IR drop. IR drop. IR drop es que son caídas debido a las resistencias en las redes de alimentación.
y también inductancias que se generan que provocan problemas como ground mounts. La temperatura puede variar por muchas cosas. Cuando las compuertas están conmutando, transmiten calor disipan calor. ¿Ok? La corriente subumbral también puede provocar aumento de temperatura. En general, la temperatura, el rango de funcionamiento debe ser entre 80, para este ejemplo, entre 80 y menos 40. 125 menos 40. Ok, bien, tenemos esto. O sea, entonces, aquí lo que tenemos es que, fíjese, esto que está aquí, esta línea de aquí, esta fila, corresponde a estas letras que están aquí. TT, TB, TT. No sé si me enrollaría explicándoles un poquito esto, no es necesario. Ok, la TT es para la P. ¿Estamos de acuerdo? Donde es el valor típico, es el valor típico, el 0.4 de variaciones de proceso. SS ya lo vimos anteriormente, SS, FF, FF. ¿Estamos de acuerdo? Ese es para el B. Y para el B, a ver si me acuerdo, esto tenía rato que no veía esto de Sun Corner. La TV, TV. ¿No sería de Es, voltage? ¿Perdón? ¿No sería de voltaje, voltage? Como typical Sí, voltage, typical temperature. Ajá. sí, correcto. Entonces, es correcto lo que dice su compañero. Sería la T de typical voltage, ¿verdad? Así como su compañero dice. LV, ¿qué sería? Low voltage. Low voltage, high voltage. ¿Estamos de acuerdo? Y la T, análogamente, sería como se dice, ¿no? Temperatura typical temperature, alta, baja, H. ¿Estamos de acuerdo? Este es para una fila, otra fila corresponde a esos de acá, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, ustedes tienen que hacer esta simulación y verificar que su chip funcione bajo estas condiciones. Simular y verificar que funcione bajo estas condiciones, bajo estas y bajo estas. Y así ustedes pueden decir que su circuito funciona para PVT, que esto es una de las cosas más típicas para la industria. Miren aquí un ejemplito. Okay. Aquí, aquí la especificación es que un camino lógico, este ejemplito es de 10 inversores, ¿ok? Este, su máximo valor sea de 44 picosegundos. Y aquí están, estas son las esquinas que hemos considerado que son las que están en la parte de arriba, ¿no? O sea, de aquí. ¿Y qué es lo que encuentra un diseñador? Fíjense, un diseñador encuentra que existe una esquina, esta en particular, para la cual no satisface este valor. Y se pueden pasar a veces hasta la vida tratando de modificar los anchos de canal, hacerlos más cercanos, más lejanos, para cumplir la especificación. Porque si no se cumple la especificación, el chip no va a algo que le llaman tape out. Tape out. Es autorización para fabricar, ¿no? Entonces, vemos que falla aquí. Fíjense, por ahí le hacen una pequeña, alguna modificación en los inversores en cuanto a tamaños y consiguen que de esos 45 pasarlo a 43.2. Entonces, si ustedes ven, aquí, ahora todos cumplen ¿con qué? Con la especificación de diseño, que es PAS. Algo interesante que aquí ustedes pueden notar, miren, es que para esta esquina ustedes tendrían 30 picosegundos del camino lógico. Y que para esta esquina ustedes tendrían 44 picosegundos del camino lógico. ¿Ok? Esto es siempre hablando de qué? Del modelo de esquinas. ¿Ok? Aquí hay una cosa, a ver si les puedo comentar, si me acuerdo de algo adicional que alguna vez me mencionaban, a ver si alguien sabe, me ayuda, ya no me acuerdo, es que el modelo de esquinas realmente, el número de variables que se utilizan, pues, es mucho más que las generales, ¿no? Por ejemplo, típico T. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, aquí del lado, a ver, perdón, que le señalo con mi pluma y no con el apuntador. Miren aquí, en P. En P es esta columna, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos los más extremos, TT, SS,
SS, FF, FF. Entonces, aquí me pregunto, si yo hago las verdaderas combinaciones, yo aquí podría tener TS, podría tener ST. ¿Estamos de acuerdo? O sea, FS, SF y las combinaciones. Es decir, que si combinamos realmente aquí, tenemos muchísimas más combinaciones en la P, aquí. Y si estas combinaciones mayores las hacemos con estas más, y con estas más, tendremos muchas más condiciones para verificar. Podríamos tener alrededor de unas 30, 40, ¿cómo se llama? Condiciones de esquinas que verificar. Pasa que ya eso se hace muy costoso desde el punto de vista de diseño, ¿no? Y a veces tantas esquinas, realmente no todas las esquinas tienen el mismo impacto. Se sabe que hay ciertos circuitos para los cuales son más susceptibles, por ejemplo, a un hold time, a un setup time, a un problema de reloj. Entonces, quizás para esos circuitos sí haces más esquinas, pero para gran parte seguramente no necesitas tantas esquinas y con estas esquinas básicas es suficiente. ¿Ok? No obstante, ya les he comentado que el modelo de esquinas, de acuerdo a esto, pues va a tener sus serias limitaciones. ¿Ok? Bien. A ver qué me dicen. Ok, aquí, ¿qué trato de hacer? A ver. ¿Qué trato de hacer esta cosa? A ver si esta es la... Déjeme pensar, esta la hice hace poco, pero ahorita que la veo no me gusta mucho. Déjeme pensar. No, no me gusta, no me gusta, no expresa las ideas correctamente. Vamos, esa la voy a eliminar luego. Ok, ¿cuáles serían las limitaciones del análisis de esquina haciendo un sumario? Primero, no les va a dar información estadística clara del comportamiento de sus circuitos para que ustedes puedan tomar decisiones. Pueden poner sus diseños, o sea, bajo riesgo. ¿Por qué? Porque podrían, solo con el modelo de esquinas, pueden ser o muy optimistas o pueden ser muy, ¿qué? Pesimistas. El modelo de esquinas es muy difícil ir a tener una aproximación correcta del yield. Eso se consigue con modelos estadísticos. Y probablemente el impacto más grave que tiene el análisis de esquinas puro, es que tienen problemas a partir de tecnologías de 7 nanómetros para abajo, donde las versiones locales se elevan de forma notable. En FinFETs, principalmente debido a dos razones: a variaciones LER y a variaciones de qué? De la función trabajo de la compuerta. Que impactan de forma notable ¿a quién? Al dispositivo. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto vamos a pasar a la... bueno, no, voy a terminar con esta. Entonces, ¿qué necesitamos? Pasar a otro nivel. Pasar a hacer modelos estadísticos para conocer el comportamiento ¿de qué? De las compuertas, tanto a nivel retardo como a nivel consumo de potencia, ¿ok? Incluso también otros modelos a nivel ya luego de envejecimiento de los dispositivos. Bien, ¿qué necesitamos básicamente? Necesitamos modelar de manera apropiada el retardo en las tecnologías avanzadas, de tal forma que capturen la naturaleza estadística correcta de los parámetros. ¿Ok? ¿Qué significa la naturaleza estadística correcta de los parámetros? Lo que hemos estado hablando. Que esto tengo que capturar de forma correcta, que esto es intraday. Tengo que capturar de forma correcta que esto es intraday, que este es intraday puro y que este parte es intraday correlacionado. O sea, tenemos que capturar todo eso. Aquí esto es lo que le he puesto. ¿Ok? Y obviamente esto también tenemos que conectar
la cercanía, la dependencia espacial la dependencia espacial entre las compuertas y los dispositivos, que básicamente hablamos ¿de qué? De correlaciones, ¿ok? Siempre cuando hay alguna, variación que no la podemos modelar adecuadamente, por ejemplo, en las sistemáticas. Las sistemáticas, ya les comenté que las sistemáticas se pueden corregir mejorando el proceso, o haciendo modificaciones en el layout, pero casi siempre quedan remanentes que quedan. Entonces, si algún remanente les queda, lo pueden modelar siempre como variaciones independientes, unirlos, ¿no? ¿Ok? Obviamente, las principales variaciones independientes van a ser estas. Bueno, RDF, tecnologías viejas, LER en las nuevas, más la función trabajo. Bien. Ok. ¿Qué más? Aquí tengo apuntado, con esto yo creo que termino mi clase de hoy, pero aquí yo tengo apuntado que uno de sus compañeros tenía una tarea pendiente para hoy. Sí, Doc. Yo, de hecho, le mandé hace ratito a su correo la presentación y el reporte de lo de teorema de Taylor, pero se lo Ok. mandé desde mi correo de INAOE, a ver si no lo mandó a no deseado. A ver, déjame verlo, ahorita lo veo. Bien, pero sí tengo aquí algo. David García, ¿verdad? Sí, Doc. A ver, vamos a ver. Ujú. Ok, ahorita la estoy abriendo. Ok, déjenme verla rápidamente. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si la presentamos de una vez? Sí, claro, Doc. ¿De una vez? A ver, permítame. Eso como yo salgo de la presentación, creo, ¿verdad? Sí, Doc. De Sí, hecho, creo que ahorita usted ya no está presentando. ¿Quiere que yo la perfecto. presente? Sí, adelante, tú ponla. Ah, ok. Déjeme la pongo. Ajá. Ok. Ahora sí, están descargas. Y a ver. Este, ahí está. Listo. ¿Alguien avíseme si ya pueden ver la presentación? Creo que sí, ¿verdad? Ya se puede ver. Ujú, correcto. Ah, pero ya vi que estoy. ¿Más grande se puede poner? Ajá, es que estoy presentando la equivocada. La pantalla equivocada. A ver. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno, mi tema es este teorema de Taylor y algunas de sus aplicaciones aquí para el campo de la fabricación de circuitos integrados y dispositivos semiconductores. Una breve introducción. ¿Qué es el teorema de Taylor? El teorema de Taylor prácticamente establece que una función puede ser aproximada a una serie polinomial de orden k, mientras dicha función sea derivable k veces. Esta herramienta es muy usada para analizar funciones complicadas o incluso ecuaciones diferenciales. De hecho, es muy probable que varias de nuestras calculadoras o programas que usemos para calcular funciones como senos, exponenciales y eso, utilicen aproximaciones por series de Taylor. Aquí de hecho pueden ver el ejemplo. Esta es creo que una función exponencial y está haciendo, y ven que ahí va incrementando el k poco a poco, está incrementando el grado de la serie de Taylor. Entonces pueden ver que en este intervalo entre -1 y 1, la aproximación cada vez se va haciendo muchísimo más precisa y del otro lado, del lado derecho,
pueden ver una aproximación como alrededor de, creo que de 1, porque sí, está haciendo como más y más aproximaciones y cada vez se va aproximando más al 1. Bueno, ya lo había dicho, aquí está la serie de Taylor, cómo es una función, como la expansión de una función en una serie de Taylor es la suma de una serie de términos polinomiales. Ahí pueden ver que f de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x menos a sobre su factorial por la derivada a la derivada n evaluada en el punto A que nosotros elijamos. La función tiene que ser n veces derivable y si se conocen las n derivadas de la función en el punto A, se puede desarrollar la serie de Taylor y aproximarse a la función. Si ese punto A fuera 0, entonces esto se convierte en una serie de Maclaurin. Eso me faltó poner aquí en la presentación. Aquí un ejemplo muy, muy breve. Supongamos que queremos expresar una función seno de x. Entonces, esta sería su expansión en series de Taylor. Recordemos que la serie, el coeficiente de cada uno de los términos de la serie depende de la derivada valuada en el punto A. Entonces, en este caso, de hecho, esto es una serie de Maclaurin. El punto A aquí es 0. Entonces, y para todos los términos pares, pues la derivada de seno, una derivada par de seno, pues es coseno, y para coseno de 0, pues es 0. Entonces esos términos se van y solo nos quedamos con los términos donde k es un número impar. El último término que ven ahí, esto es una serie de Taylor, bueno, serie de Maclaurin con grado k, con grado 7, sí, de orden 7, perdón. Y el último término, que es como un orden más 1, es el remanente. El remanente es algo que nos ayuda a definir o encontrar el error que hay de nuestra aproximación, y ya a partir de eso nosotros podemos, con ese remanente, calculándolo, podemos nosotros calcular el orden que queremos o que necesitamos para llegar a cierto valor de tolerancia. Por ejemplo, 0.015%, tendríamos que calcular ese error usando el remanente. Ahora, aquí va cómo se relaciona el teorema de Taylor con la probabilidad estadística, y para eso tenemos que hablar de algo que se llaman momentos y cumulantes. Entonces, aquí lo que hacemos es, se define una función generativa de cumulantes a partir de la función característica de la función de densidad de probabilidad. Esto es algo que ya bueno, ¿qué es una función de densidad de probabilidad? Y es algo que nos han expuesto, creo que Juanca y Juanjo, hace 2 semanas. Del lado derecho, aquí tengo cómo se define esta función característica a partir de la serie de Fourier de una función de densidad de probabilidad. A partir de esta definición por serie de Fourier, podemos definir la función generativa de cumulantes, que es la del logaritmo natural de phi k, creo que esa letra es phi. Y si pueden ver ahí, lo que tenemos ahí es justamente algo muy parecido a una serie de Taylor. De hecho, es una serie de Taylor. Pero es igual, más bien es una serie de Maclaurin, porque de nuevo el punto A o A es igual a 0, entonces está centrada en 0. Estos cumulantes que se generan a partir de esta función se pueden expresar en términos de los momentos. Los momentos son cantidades cuantitativas que revelan información de nuestra distribución de probabilidad. Cuando nosotros conocemos los momentos, nos pueden dar información muy valiosa sobre la forma de nuestra función de distribución de probabilidad. Por ejemplo, el cumulante 1 está en términos del momento 1, que generalmente es la media.
o el valor esperado de nuestra distribución. El segundo cumulante está en términos de lo que es el segundo momento, que generalmente es lo que llamamos varianza o la desviación estándar, que es sigma, sigma al cuadrado. El tercer y cuarto cumulantes, que están en términos del tercer y cuarto momento central, es lo que le llaman oblicuidad o... Déjenme ver, porque el término en inglés es skewness, que es lo que en español es oblicuidad o asimetría. Y el último momento le llaman kurtosis, que es lo que nos da como la forma de las colas de nuestra función de distribución. Bueno, de nuestra distribución. Entonces, aquí prácticamente tenemos como a partir de series de Taylor, bueno, estos cumulantes son los coeficientes de nuestra serie de Taylor, entonces es así como se relaciona una con la otra. No encontré, aquí hay algunas de las aplicaciones, no encontré como papers específicos, o sea, sí hay muchos papers hablando de modelos estadísticos, pero no andan mucho en ellos, sino más en lo que analizaron. Pero este tipo de cosas como el uso de cumulantes y series de Taylor y la expansión de estos cumulantes en términos de serie de Taylor, nos ayudan mucho a modelar procesos estocásticos. Y en fabricación de dispositivos semiconductores o circuitos integrados hay demasiados procesos estocásticos. Por mencionar alguno de ellos, implantación de iones, que es un proceso para poder generar regiones dopadas, como podrían ser las regiones de fuente y drenaje de un dispositivo, de un transistor MOS, o podrían ser las terminales de unos FinFETs, lo que sea. O podrían ser pozos sobre los que vamos a después construir nuestros dispositivos. También con esto podemos modelar difusión térmica de dopantes, defectos o impurezas que pueda haber en nuestro sustrato. Y para otros procesos, como es el de depósito de materiales en fase depósito químico, en fase vapor, usando plasma, podemos igual modelar la difusión de reactantes, productos y el plasma durante estos procesos. El ejemplo que estoy mostrando es más la implantación de iones. En la imagen de arriba podemos ver como justamente estos caminos aleatorios que podría tomar un ion implantado sobre el sustrato. Y abajo son perfiles de dopado, ya sea con boro o arsénico, que estos perfiles de dopado se producen después de justamente este proceso de implantación de iones. Así es como si nosotros midiéramos cuál es el dopado que hay en cierta región, así es como los veríamos, dependiendo de, los iones implantados y la energía con la que se implantaron estos iones. Y pues ya, esto es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Aquí hay unas de mis referencias. Y me regreso a esta. No sé si alguien tiene algún comentario. Muy bien, ¿alguna pregunta? Juliet, David. David eres tú, ¿no? Juan. No, creo que todo está claro. Va. Muy bien. Voy a buscar, David, un ejemplo y para que lo desarrolles y luego más adelante se lo presentes a tus compañeros, ¿ok? Ok, claro, Doc. Un ejemplo más de aplicación de acuerdo a nuestro interés en esta clase. Espero ya para mañana, a ver si me doy tiempo y ya lo tengo. Muy bien. Claro, Doc. Mañana, ok, entonces mañana, ¿les parece bien a la misma hora? ¿De 8 a 9? Tenemos que... Sí, 8 a 9, trabajamos. Bien, muy bien, pues ahí los veo mañana entonces. Que pasen un buen día. Vale, Ok. cuídense, Hasta luego, cuídense. Doc.
Hasta luego, que estén bien. Chao.